Hola de nuevo, a continuación vamos a realizar lo que vendría a ser el diagnóstico del sensor O2 o el sensor de oxígeno, el cual vamos a necesitar de equipos de diagnóstico como lo que son un multímetro, un osciloscopio, un escáner y una punta lógica. Así que acompáñame de nuevo en este diagnóstico, pero primero iniciaremos con lo que vendría a ser una definición. El sensor de oxígeno tiene la función de medir la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape del motor. Esta información es enviada a la ECU para que pueda determinar si la mezcla aire-combustible es rica o es pobre y realizar las correcciones necesarias en el tiempo de inyección. Gracias a este sensor, la ECU mantiene una combustión eficiente, mejorando el rendimiento del motor, reduciendo el consumo de combustible y disminuyendo las emisiones de contaminantes. La ubicación del sensor de oxígeno por lo general es antes del convertidor catalítico, instalando en el múltiple o en el turbo de escape. Desde esa posición puede medir directamente la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape y enviar esa información a la ECU para controlar la mezcla aire-combustible. En muchos vehículos también existe un segundo sensor ubicado después del convertidor catalítico, cuya función es supervisar la eficiencia del catalizador y verificar que el sistema del control de emisiones esté funcionando correctamente. El sensor de oxígeno más utilizado es el sensor de circonio. Su funcionamiento se basa en el efecto Nernst, un principio electroquímico. Internamente está formado por un elemento de dióxido de circonio recubierto por electrodos de platino. Un lado del sensor está en contacto con los gases de escape y el otro con el aire atmosférico. Cuando existe una diferencia en la concentración de oxígeno entre ambos lados, el sensor genera un voltaje que envía a la ECU para indicar si la mezcla es rica o es pobre. Es importante mencionar que este sensor no es inductivo ni efecto Hall, sino que pertenece a los sensores electroquímicos. El sensor de oxígeno de circonio normalmente posee 4 cables, aunque también existen versiones de 1, 2 o 3 cables. En el modelo de 4 cables encontramos una alimentación de 12 voltios para el calentador interno, una tierra de calentador, una señal de sensor y una tierra de señal. El calentador permite que el sensor alcance rápidamente su temperatura de funcionamiento, que debe ser aproximadamente entre los 300 y 350 grados Celsius, aunque su rendimiento óptimo se consigue alrededor de los 600 grados Celsius. En cuanto al tiempo de señal, el sensor de oxígeno de circonio entrega una señal analógica de voltaje variable. Cuando la mezcla es pobre y existe mayor cantidad de oxígeno en los gases de escape, el sensor produce un bajo voltaje, aproximadamente entre 0.1 voltios. Cuando la mezcla es rica y hay menor cantidad de oxígeno, el voltaje aumenta hasta aproximadamente 0.9 voltios. Cuando la mezcla se encuentra cercana a la relación estequiométrica de 14.7 a 1, el voltaje se aproxima a 0.45 volts. El diagnóstico del sensor de oxígeno puede realizarse con un multímetro verificando la alimentación del calentador, la continuidad de la tierra y la resistencia del calentador. Sin embargo, el método más preciso consiste en utilizar un osciloscopio o un escáner automotriz para observar la variación de voltaje en tiempo real y comprobar que la señal oscile correctamente cuando el motor se encuentre caliente. En conclusión, el sensor de oxígeno de circonio es uno de los sensores más importantes del sistema de inyección electrónica, ya que permite que la ECU controle la mezcla aire-combustible en tiempo real, optimice el consumo del combustible y mejore el rendimiento del motor, además de reducir las emisiones contaminantes y proteger el convertidor catalítico, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro al vehículo. Una vez ubicado el sensor de oxígeno, procedimos a sacar su socket, el cual nos dimos cuenta que es de 2 pines. Con el uso de una punta lógica medimos el primer pin, en el cual se enciende una luz azul intensa que nos quiere decir de que es una masa sólida del sensor. Y en el segundo pin no se enciende ninguna luz, lo cual nos dimos cuenta de que es la señal. Con el chip puesto en contacto procedemos a medir el voltaje del pin de señal del sensor de oxígeno, ya que en un sensor de oxígeno de 2 cables sin calefactor es normal encontrar el voltaje de polarización enviada por la ECU de aproximadamente de 0.45 voltios a 0.5 voltios, el cual sirve como referencia para el correcto funcionamiento del sensor. A continuación, conectamos nuevamente el conector al sensor de oxígeno e introducimos un alfiler por el cable de señal para realizar la medición sin interrumpir el circuito. Con el switch puesto en contacto, es decir, en coeo, obtenemos un voltaje de 0.38 volts.
Posteriormente, encendemos el vehículo y volvemos a medir la señal obteniendo un voltaje de 0.36 volts. Al acelerar el motor, el voltaje aumenta, lo que indica que el sensor está respondiendo a los cambios en la concentración de oxígeno de los gases de escape y está enviando una buena señal o una señal adecuada hacia la ECU, evidenciando un buen funcionamiento del sensor de oxígeno. Ahora procederemos a conectar el osciloscopio. Para ello conectamos la pinza de masa al borde negativo de la batería y la punta de prueba al cable de señal del sensor, utilizando el alfiler que colocamos previamente para medir sin desconectar el circuito. Con el motor puesto en marcha, observamos una gráfica que oscila aproximadamente entre 0.1 volt y 0.9 voltios, lo cual indica que el sensor de oxígeno está funcionando correctamente y respondiendo a las variaciones en la concentración de oxígeno de los gases de escape. Además, al acelerar el motor, se observa que la señal conmuta con mayor rapidez, es decir, aumenta su frecuencia de oscilación, confirmando una respuesta adecuada del sensor. Ahora procederemos a conectar el escáner al vehículo para observar la gráfica del sensor de oxígeno. Primero vamos a ingresar la marca, el año y el modelo del vehículo, el cual es una V-Motion Chevrolet del 2008. Luego accedemos al menú de diagnóstico, seleccionamos datos en vivo o los datos reales y elegimos el parámetro correspondiente al sensor de oxígeno para visualizar su comportamiento. Al observar la gráfica, notamos que las señales se representan como casi una línea recta y al acelerar el motor, el voltaje aumenta o disminuye a su vez, momentáneamente para luego regresar a su valor normal. Si comparamos esta gráfica con la obtenida mediante el osciloscopio, podemos ver una diferencia muy importante, ya que en el osciloscopio la señal oscila continuamente entre aproximadamente 0,1 volt y 0.9 voltios, mientras que en el escáner esa oscilación nos aparece con el mismo detalle. Esto ocurre porque el escáner tiene una velocidad de actualización de datos mucho menores que la del osciloscopio, por la que no alcanza a mostrar todas las variaciones rápidas del sensor y representa la señal casi como una línea estable. Por esta razón, para evaluar con la precisión es fundamental tener el osciloscopio, ya que esta es una herramienta más adecuada mientras que el escáner permite observar el comportamiento general de la señal. Con el diagnóstico realizado al sensor de oxígeno, llegamos a la conclusión de que está trabajando en buen estado, por lo que podemos finalizar el diagnóstico de hoy.